Y ahora vamos con la segunda ponencia de esta tarde de viernes, que lleva por título La transformación de la profesión de administradores de fincas, visión desde Europa. Y es que hoy las y los administradores de fincas colegiados deben actuar como gestores integrales del patrimonio comunitario. Recibimos con un fuerte aplauso a Antonio Jaume Montserrat, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Baleares. Chalo Berobat. Muchísimas gracias a todos por tener la paciencia de escucharme. Os voy a confesar, lo primero de todo os voy a confesar que os voy a decepcionar por dos cuestiones. Una primera es que a mí se me pidió pues que os diese una charla sobre la transformación desde el punto de vista europeo. La charla la ha dado Pello, porque la realidad es que el punto de vista europeo no es muy diferente, y ahora lo veremos, al punto de vista español. Trabajaremos un poquito sobre esto. La segunda parte con la que os voy a decepcionar seguro es por la ubicación, y es porque yo tengo muy mala vista y mi guión es la presentación. Por tanto, no sé ni siquiera si voy a ser capaz de ver lo que os tengo que presentar, pero espero no acabar de decepcionaros. Bien, este señor, Jean Monnet, nació en 1988 en la región de Cognac, en Francia. Y ese señor precisamente se dedicaba pues, al coñac, ¿no? A la industria, se dedicó a una industria familiar, o al menos inicialmente, a una industria de comercializar, producir y comercializar y distribuir coñac por toda Europa. Este señor también vivió las dos guerras mundiales. Sin embargo, desde su posición profesional, él entendió que en Europa, más allá de la comunicación que existían entre los países, que era nula en aquellos tiempos, o casi nula en aquellos tiempos, sí que existía, más allá de lo que los políticos o los estados entendían, sí que existía una comunicación comercial y de infraestructuras dentro de Europa. Es decir, los estados se daban la espalda, pero entre esos estados había una comunicación, se vendían productos, se vendían materias. Él lo vivía con el coñac. Este señor tuvo la oportunidad de viajar por toda Europa y parte del mundo en una época en la que casi nadie lo hacía. Hoy es mucho más fácil, pero casi nadie lo hacía. Y tuvo la ocasión de tener una perspectiva global, diré del mundo de aquella época, porque tampoco era tan grande como el que tenemos ahora, aunque físicamente fuese el mismo, y tener una perspectiva global de ese mundo y de darse cuenta de que más allá de lo que se pensaba en los países, la comunicación, el comercio, el transporte era mucho más grande de lo que la mayoría pensaban. Que por tanto había tejida una red que los estados no eran conscientes de que existían. Pero luego volveremos a Jean Monnet y veremos por qué, y veréis por qué os lo he introducido. Vamos a pensar ahora en Europa. Os decía que la charla del futuro del administrador de fincas en Europa, es decir, la charla del futuro del administrador de fincas que nos ha dado Pello, es la charla del futuro del administrador de fincas en Europa. Si yo os hablo de vivienda y vosotros me decís qué perspectiva tenéis de cómo se estructura o cómo funcionan las normas o cuáles son los problemas en la vivienda, estoy seguro que vosotros vais a ver, digamos, dos niveles. Un nivel autonómico y un nivel estatal. Estos dos los tenéis claro. Sabéis que también existe un nivel europeo, pero si hacéis un análisis de los problemas de la vivienda, estoy seguro que muchos de vosotros me empezaríais a hablar de cuáles son los problemas de la vivienda en el País Vasco, en Navarra, en Baleares. Y claro, los problemas de la vivienda yo os podría contar pues cómo la influencia del turismo, de la gran oferta, de la bonanza económica, de la mano de obra inmigrante que viene a trabajar a Baleares, cómo eso hace crecer el precio de la vivienda, el problema del acceso a la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo vería desde una perspectiva balear. Y luego, es cierto que todos lo vemos desde la perspectiva de nuestro territorio, pero estoy seguro que también vosotros hoy, hace 30 años a lo mejor no tanto, pero hoy todos sois conscientes de que esa perspectiva
autonómica también tiene una realidad nacional. Y esa realidad nacional hoy la sabemos leer, ¿verdad? Es decir, más o menos entendemos que muchos de esos problemas son comunes, porque en Baleares la industria es el turismo, pero en el País Vasco es un país de mucha riqueza y muy industrial, y por tanto al final el problema es el mismo, es decir, hay riqueza, donde hay riqueza hay inmigración, donde hay inmigración hay presión sobre la vivienda, y sabemos que no se construyen viviendas las suficientes para que se ocupen. Es decir, que tenemos una lectura de lo que ocurre en España. También podemos tener una lectura de lo que ocurre en Extremadura, o de lo que, digo en Extremadura por decir un territorio en el que a lo mejor no hay tanta presión inmigratoria, porque hay diferencias en España. Esas dos lecturas las tenemos claras. Lo que pasa es que los españoles pensamos, oye, ¿y qué pasa con Europa? Europa es esa, casi la mencionamos en tercera persona. Europa, aquello de allí, ¿vale? No, aquello de allí no, Europa es esto. Europa es esto. Los españoles somos históricamente unos acomplejados. Es decir, si fuésemos tan orgullosos como los ingleses, seríamos la primera nación del mundo. Porque en realidad nosotros siempre, históricamente, con los últimos años está cambiando, pero históricamente vemos lo externo como si fuese mejor a lo nuestro, a lo patrio. Y muchas veces hemos mirado pues, con inferioridad a Europa. ¿Y Europa qué es? ¿Alemania es Europa? Porque tendríais que ver Europa desde la perspectiva que la veo yo a veces cuando yo tengo el honor de representar a nuestra profesión y el honor, gracias a Pablo, de representar a nuestra profesión en CEPI, en la Confederación Europea de Profesiones Inmobiliarias. Y os aseguro que cuando los administradores de fincas de Europa nos juntamos, dices, coño, qué buenos que somos en España. Pues no somos como profesión en Europa, no son mucho mejores que nosotros. Y cuidado, Europa no es Alemania o Francia o los Países Bajos, que también es Europa. Eso es una punta de lanza económica, pero intentaré que veáis hoy que tampoco es una punta de lanza en gestión patrimonial. Lo que os quiero decir con todo esto es que tenemos que cambiar una mirada y entender que nuestros problemas son los mismos problemas que en Europa. Ahora vamos a ver algunas diapositivas que yo allí no veo y que voy a intentar verlas aquí. Y vamos a ir mencionando cuáles son los problemas europeos. Ahora ya no hablo de España. Olvidaos, esto no es España, esto es lo que la Unión Europea y la Comisión Europea considera hoy los principales problemas de Europa y ha hecho uno de sus principales objetivos con los que luchar. Tienen problema de oferta insuficiente de vivienda en toda Europa. Tienen problema de encarecimiento del suelo en toda Europa. ¿Os suenan estos problemas? Tienen problemas de financiación restrictiva. Los promotores no hacen casas porque tienen problemas para comprar suelo y para desarrollar vivienda en Europa, porque los bancos han cortado el grifo para la promoción, porque hubo una crisis en 2008 que afectó a la banca. ¿Os suenan estos problemas? Pues estos son los problemas, no hablo de los problemas de España, hablo de los problemas de Europa. La construcción limitada, por esto que os decía. Fijaos, España, el encarecimiento en los últimos 10 años de la vivienda, 47,5. En Alemania, os he puesto un ejemplo cualquiera, 49,9. Tienen el mismo problema que nosotros. ¿Qué más problemas tiene en Europa? El alquiler caro, ¿nos suena? La asequibilidad comprometida, la asequibilidad. Este concepto de asequibilidad, veréis mucho este concepto porque en Europa se trabaja mucho. De hecho, la Unión Europea a final de diciembre, la Comisión Europea a final de diciembre sacó un informe específico de lo que ellos llaman affordability, asequibilidad, porque ese es el problema de Europa. ¿Qué es asequibilidad? ¿Una casa de 500.000 euros es una casa cara o barata? Depende. Si yo gano 15.000 euros al mes, pues la casa de 500.000 es barata. Bueno, es barata, o la puedo comprar. Pero si yo gano 1.500 euros al mes, es inalcanzable. Lo importante, y esto lo sabemos mucho en España porque nuestros salarios son muy bajos, sobre todo comparados con el resto de Europa, lo importante no es tanto si una cosa vale mucho, sino si yo puedo adquirir aquella propiedad. Eso es un problema de asequibilidad. Y Europa no trabaja en los precios, la Unión Europea no pretende trabajar en los precios de la vivienda, sino en la asequibilidad, affordabilidad, poder llegar a adquirir una vivienda para los europeos. La escasez de parque social. Luego veremos algunos datos de España y veremos si compartimos con Europa esta situación. La presión turística.
¿Os suena la presión turística? Yo vengo de Mallorca, alucinaríamos, ¿no?, con la presión turística que tenemos en Mallorca. Es lo que nos ha generado el agujero que tenemos en vivienda, gravísimo. Pero es que el turismo se ha globalizado. Hay turismo por todos lados. Seguro que todos vosotros vivís en ciudades. País Vasco, desde luego, tiene una gran presión, pero los que vivís de otros lados tenéis una presión turística tremenda. ¿Y eso a qué afecta? Alquileres turísticos, servicios que se incorporan, más gente que viene a trabajar y se encarecen las viviendas. Pero no se encarecen los sueldos, no suben los sueldos, al menos en la misma proporción. Dificultad de los jóvenes, os lo recuerdo, sigo hablando de Europa, de los problemas que la Unión Europea define en el conjunto global de Europa. Los jóvenes tienen dificultades para emanciparse. Las generaciones jóvenes, ese párrafo que está en azul, generaciones jóvenes que se enfrentan a altos costes, menor acceso a la propiedad y mayor precariedad residencial. Esto es una frase de la Comisión Europea, no es una frase europea. Edad media de emancipación de los jóvenes, 26 años, ya no existe el nido vacío. Ahora el problema que tenemos es el nido lleno, no se van. Altos costes de acceso a la vivienda, menor acceso a la propiedad y precariedad residencial para los jóvenes. Sigo con los problemas de Europa. Porcentaje de edificios construidos antes de 1980. En España el 55%, nos dabas el dato, Pello, 54, no sé qué, yo soy más de redondear. Media de la Unión Europea, 53%. Es decir, decimos, coño, es que España es un país de edificios viejos, Europa es un país de edificios viejos. Compartimos también ese problema. Es un país de edificios ineficientes energéticamente, exactamente igual que nosotros, porque somos Europa, que tienen necesidad de rehabilitación exactamente igual el resto de Europa que nosotros. Seguimos con problemas: inseguridad residencial, vulnerabilidad e impagos. ¿Os suena ese problema? En la vulnerabilidad en España le hemos dado un nombre distinto que no compartimos tanto con Europa. Es decir, tenemos inseguridad residencial, vulnerabilidad, esto que tanto nos suena ahora, impagos, sinhogarismo, dificultades de acceso a la vivienda. Esto sí que es distinto. En España le llamamos ocupación. El problema de la ocupación es común en toda Europa. Lo que no es común en toda Europa es la respuesta a la ocupación. Es decir, en España tardamos un poco más en responder a la ocupación, bastante más. Pero lo que os quiero decir es que en Europa sigue habiendo problemas muy graves. En el resto de Europa hay problemas muy graves de ocupar espacios por personas que no saben dónde tienen que vivir. Exactamente igual que aquí. Lo que nos diferencia es el tiempo que tardamos en sacarlos de donde están. Vale, y ahora voy a dos puntos esenciales para que veáis la importancia que tiene España dentro de Europa. La idiosincrasia española, es decir, como veis, nosotros hemos compartido todos esos puntos que tiene Europa, los compartimos. Dos grandes diferencias, y estos son importantes, y para entender nuestra profesión, porque todo este rollo que yo os estoy soltando de Europa os puede parecer aburridísimo, pero tenemos que aterrizarlo a nuestra profesión, a la administración de fincas, al administrador de fincas. En España, el 67% de las viviendas están en edificios plurifamiliares, en comunidades de propietarios. 67%. Es la cifra más alta de Europa, pero es que además es una de las cifras más altas del mundo. Aquí os he puesto Alemania 55%, Países Bajos 37%. Cuanto más al norte nos vamos, más se vive en unifamiliar, de una manera extensiva. En España es en el país en que más. Es decir, el arco mediterráneo es donde más tenemos este tipo de residencias. Portugal, Italia, Grecia comparten, pero no nos alcanzan este modelo de vida. España tiene un 67%. En el mundo, por encima de España, proporcionalmente a la población, solo está Hong Kong, Corea del Sur y China. Toma tres países que os he dicho, el otro lado del mundo, Asia, y pensad en una foto de Hong Kong, me dirá aquellos nidos, de China, aquellos nidos. Pues España es el cuarto país detrás de esos tres que os he mencionado, con un modelo tan alto, con un porcentaje tan alto de vivienda residencial. Y la segunda característica española que marca muchísimo la diferencia, el régimen de propiedad. En España, entre el 90 y el 95% de las propiedades son de personas particulares, lo sabemos perfectamente, de nuestros clientes, ¿no? de señores particulares. Entre el 5 y el 10%
son institucionales. Se llama institucionales no solo institucionales administrativas, sino a fondos o a grandes empresas. Estos que además son el demonio, ¿no? Que Blackstone está haciendo subir el precio de la vivienda. No sé si Blackstone hace subir el precio de la vivienda, pero Blackstone tiene un 2, o un 1 o un 0,5% de la vivienda. Bien, estas dos características son claves. Son claves porque nos hacen distintos al resto, nos hacen distintos a Europa. Os ponía también aquí datos, los datos de propiedad en Alemania o Países Bajos, entre el 55 y 65, 60-65%. Nos hacen diferentes. ¿Por qué nos hacen diferentes? Primera, porque somos el país en que más se reside de esta manera. Segunda, cómo se gestiona el parque inmobiliario en propiedad horizontal, que llamamos en España, en plurifamiliares. ¿Cómo se gestiona? Con un sistema asambleario, que sabéis que es el gran foco de problemas, porque la toma de decisiones es el gran foco de problemas de nuestro sistema. ¿Y qué pasa con la complejidad de la toma de decisiones en las comunidades de propietarios? ¿Qué hace necesario? Estos datos, ¿qué hacen necesario? Esto, que seamos 15.000 administradores en España. Yo voy a CEPI, y voy a CEPI como un chulito, os lo reconozco, ¿no? Gracias a que Pablo me deja ir a CEPI, pero voy a CEPI como un chulito, ¿por qué? Porque España tiene mucho peso en CEPI. ¿Y por qué tenemos mucho peso en CEPI? Porque somos muchos. Allí cada uno paga según su cuota, por decirlo de alguna manera. Y como en España somos un montón, pues nuestro consejo paga un montón para estar en Europa, para estar en la CEPI. No es el objeto de hoy, pero que sepáis que CEPI es un gran organismo porque en Europa el lobismo está bien visto. Lo que aquí sería un ministro de vivienda, los ministros de vivienda, no me sale, perdón, nos piden a CEPI opinión sobre cómo deben cambiar las normas, cosa que aquí en España es acojonante, les vamos a dar la opinión, no la quieren escuchar, pero en Europa sí que nos la piden. Bueno, os decía, somos 15.000, en Alemania hay 3.500 administradores de fincas, también es otra estructura, es decir, son 3.500, pero son empresas que tienen 200 trabajadores. ¿Os suena qué nos decía Pello? ¿Hacia dónde íbamos? ¿Hacia grandes empresas? No sé si de 200, pero de algo más que 2 o 3 que tenemos en nuestro despacho. Pero bueno, este modelo es el que hace importante nuestra figura, la figura del administrador de fincas. Esta semana nos invitaba al Consejo General Otis, que ha hecho una convención internacional, y nos invitaba al Consejo pues, para oír la figura del administrador de fincas, que para ellos a nivel internacional los españoles están acostumbrados, los dirigentes de Otis españoles están acostumbrados a los administradores de fincas, pero a nivel internacional pues una figura no tan común. ¿Por qué? Porque en España tenemos un peso muy importante y me decían que me llamaba la atención, España es el país que tiene más ascensores del mundo, proporcionalmente a la población del mundo. ¿Por qué? Porque hay más edificios plurifamiliares. Y luego nos decían, ¿cuál es el modelo de gestión de éxito patrimonial? El de España. En Europa, el de España. ¿Por qué? Porque aunque no lo creáis y aunque creáis que sois... porque somos unos acomplejados. Somos acomplejados porque los españoles somos acomplejados con el resto de Europa y somos acomplejados porque los administradores de fincas somos unos acomplejados porque tenemos la sensación de que lo hacemos todo mal porque estamos gestionando, pues eso, a 1000 brazos, como nos decía Pello. Pero es que en realidad tenemos un modelo de gestión excelente. Excelente, comparado con el resto de Europa, excelente. Europa nos escucha a los españoles cuando les explicamos cómo gestionamos nuestro patrimonio. Por tanto, y aquí ya introduzco un elemento sobre el futuro del administrador, ese complejo. No nos valoramos nosotros, a nosotros mismos. Ese es el primer elemento que tenemos que cambiar. Valorarnos nosotros a nosotros mismos. Bueno, pues, ¿qué está haciendo Europa? ¿Cuál es la agenda europea? ¿En qué está trabajando ahora Europa? Como os he contado los problemas, pues la agenda europea es clarísima. Vivienda asequible, un plan de asequibilidad de vivienda, un plan de rehabilitación, un plan de digitalización, un plan de simplificación administrativa. Siguen con los mismos problemas. Dicen en Europa, es que los trámites administrativos y la burocracia está frenando el mercado de vivienda. ¿Os suena? Joder, pensábamos que solo los españoles eran el vuelo de mañana. Pues no, a nivel europeo pasa lo mismo. Y la profesionalización, dice Europa, esto solo se soluciona si profesionalizamos a los gestores del patrimonio. En gestores del patrimonio estamos nosotros, también están los agentes de la propiedad inmobiliaria, arquitectos, aparejadores, ingenieros, muchísimos otros sectores. Pero los de eficiencia energética, placas solares, es decir, hay muchísimos constructores, etcétera, pero profesionalizar los sectores soluciona gran parte de estos problemas de vivienda. Por tanto, figuraos si para Europa nosotros tenemos un valor o un peso.
Bien, esto sí que no lo voy a ver ni de broma. Pero la agenda europea en detalle. Yo no sé si sois vosotros capaces de ver algunas de estas líneas. Sí, bueno, yo soy ciego de un ojo y del otro la mitad. O sea que, pero por esto es mi circunstancia. Pensaba que tendría la pantalla más cerca, si no lo hubiese hecho más grande. Yo no sé si sois capaces de verlo, pero esto, ¿qué es lo que Europa? Esto es la agenda europea. Por favor, miradlo, porque esto es lo que nos viene. Nos guste o no nos guste, esto es lo que nos viene. Yo sé que nos gusta la rehabilitación energética. Ahora hablaremos de ella. Nos gusta la rehabilitación energética, pero vamos a comer rehabilitación energética hasta el final de nuestros días profesionales, nos guste o no nos guste. Por tanto, ahí hablaremos del futuro. Entre algunos de estos puntos, y aprovecho para mis compañeros presidentes de otros colegios profesionales, están objetivos europeos One-Stop Shops, lo que aquí llamamos oficinas de rehabilitación. Europa dice, oye, funciona tan mal la administración pública que tenemos que tener una oficina donde el ciudadano sepa, pueda ir a agrupar todas sus gestiones, a entender mejor la burocracia, a pedir una ayuda, etc. Y le dice Europa a los países miembros, oye, tenéis que tener oficinas, tenéis que tener oficinas de atención al público. Y se lo dice en cada área. Y en rehabilitación le dice, tenéis que tener oficinas de rehabilitación. Y he mencionado o llamo la atención sobre mis compañeros de colegios porque las oficinas de rehabilitación son claves. Son claves para dos partes, para la administración pública. En Baleares lo quisieron entender. Yo sé que en otras comunidades, sé que en el País Vasco lucháis por ello, tenéis algunas oficinas de rehabilitación, pero lo que nosotros le dijimos a Baleares es, mira, el administrador de fincas oye hablar de rehabilitación por muchos motivos que sabéis y huye, porque trae muchos problemas. Nosotros tenemos en Europa un objetivo, 2050 neutralidad climática, lo decía, digo nosotros, cada vez que hablamos de Europa somos nosotros. Pues nosotros que sepáis que tenemos un objetivo, neutralidad climática 2050. Y resulta que la neutralidad climática, amigos, como no la introduzcamos nosotros somos los que estamos en esta sala, no la va a introducir nadie. Es decir, ¿los propietarios tienen sensibilidad a la eficiencia energética? Ninguna. Encima, cuando les hablas de los precios de la eficiencia energética, acabamos, si había alguna sensibilidad, si había un ecologista en la sala, acaba de largarse porque le dices que le cuesta 30, 40, 50.000 pavos rehabilitar el edificio energéticamente. Por tanto, ¿quiénes van a convencer a sus tíos? ¿La administración pública va a convencer a esas personas? Digo tíos, lo digo con todo el respeto, son nuestros clientes, pero ¿quiénes van a convencer a esos señores? Resulta que tenemos que ser nosotros. Y claro, muchos de aquí me vais a decir, venga, a mí no me esperes a convencer a la comunidad de propietarios a que haga una obra de 1 millón de euros, de 2 millones de euros, con toda la complejidad, que yo tramite las ayudas para que, como dice Pello, para que luego me echen, porque al final me van a echar. Bueno, en Baleares intentamos cambiar 3 cosas. Una, la administración pública nos dio las oficinas de rehabilitación porque yo le dije a la administración pública, mira, el primer problema que tiene el administrador de fincas es que no quiere tramitar ayudas por la complejidad de la tramitación y porque la administración no la atiende. Yo tengo un problema, no lo entiendo, no sé cómo se tramita, no sé qué documento me falta y la administración hay un muro. Ya no puedes acceder a la administración, ya no hay un funcionario que te diga, pon esto. Por tanto, si me das las oficinas de atención al público y soy yo que le informo, es decir, son los equipos de los colegios, el colegio es una entidad amiga, es una entidad que le facilita. Y entonces viene Pepe con su expediente, oye, no, esto no, presenta el DNI. Y resulta que quien le está ayudando a tramitar la ayuda es su propio colegio y, por tanto, le facilita ese camino. Nos dieron las oficinas de rehabilitación energética y nos daban la facultad de dar el ok al visto bueno, un ok previo, es decir, un prechequeo. Esto funcionó. 2, ¿por qué no viene? Y esto es importantísimo, lo introduzco en la rehabilitación energética, pero lo introduzco para el administrador del futuro. Por el ruquiqui, por la pasta. ¿Qué cobráis a las comunidades de propietarios? 8 euros, 10 euros al mes, 6, 4, 12, depende del lugar de España que seáis. Vale, y por ese dinero os vais a meter a hacer tramitaciones de rehabilitación energética. Me acuerdo que el consejero de Vivienda de Baleares me pidió, no, claro, hay que retribuir bien al administrador. Os acordaréis, los que habéis hecho algo, que en las Next Generation había una partida que era para subvencionar los profesionales que intervenían. Y entonces me acuerdo que el conseller me decía, oye, ¿y cuánto cobra un administrador de fincas? Esto hace 5 años, por tramitar una rehabilitación. Digo,
no menos del 3% del presupuesto, le decía yo, del presupuesto de obra. Estamos hablando de presupuestos de 1 millón de euros. Bueno, el tío se lo creyó. Se lo creyó, bueno, yo lo dije absolutamente convencido. Yo le dije, ya sabes que hay libertad de honorarios, pero más o menos un 3%. Bueno, los administradores de fincas en Baleares estamos cobrando 25, 30, 35.000 euros, 15.000 si la finca es muy pequeña, la obra es muy pequeña, 50.000, yo, por ejemplo, en algunos casos he tenido que bajar al 2 porque me parecía escandalosa la cifra, por tramitar una Next Generation, por tramitarla desde el principio hasta el fin, contractual, proyecto, seguimiento de las obras. Ojo, no el trabajo del aparejador o del arquitecto, que ese es su trabajo, ni del constructor, sino el trabajo del administrador. Por tanto, aquí ya teníamos 2 elementos. Me es más fácil tramitar porque la administración se me acerca y ostras, empieza a interesarme. Es decir, la Next Generation que no me interesaba, pues resulta que es una partida que si yo este año puedo hacer 3 Next Generation, doble el beneficio de mi despacho. Por tanto, esto me empezaba a interesar. Insisto, bueno, perdonad, y lo pongo todo en contexto. No os lo decía antes, pero ayer, por ejemplo, se salió publicado el Plan Estatal de Vivienda. El Plan Estatal de Vivienda nos vuelve a dar ayudas para los próximos 4 años, en parte en rehabilitación energética, también en accesibilidad, y nos las dará en sus relaciones técnicas, derivadas de IE, en estas 3 partidas: eficiencia energética, accesibilidad. Esto viene de Europa. Todo lo que nos ocurre viene de Europa. Pensamos que es una cuestión de la consejería de nuestra comunidad autónoma. No. Hay un decreto publicado que viene del Estado, pero es que al Estado, Europa ha hecho una directiva europea de eficiencia energética y ha dicho, los países tienen que hacer esto. Todo lo que nos viene de Europa. Por tanto, tenemos que leer Europa, tenemos que entender Europa y trasladar a nuestros colegios nuestras inquietudes para que los colegios las trasladen al Consejo y el Consejo, desde CEPI, poder trasladar a la Unión Europea y a la Comisión y al Parlamento las inquietudes de los administradores de fincas. Bien. Bueno, pues la Comisión Europea, para que tengáis esa visión, trabaja en cohesión social. Bueno, claro, ¿qué pasa? Fijaos, es decir, la vivienda es tan clave en nuestras vidas que la Comisión Europea ha entendido que la vivienda influye en la cohesión social y influye en la competitividad. Las industrias se paran, en Baleares se para porque no hay mano de obra, porque nadie tiene dónde vivir. Es decir, no podemos ser competitivos industrialmente con el resto del mundo si no tenemos casas. Competitividad. En la energía, el consumo energético ya lo hemos comentado. En el clima, en el cambio climático. En la pobreza energética. ¿Qué problema no tiene Europa con Ucrania, Rusia, los cortes de gas y ahora el estrecho de Hormuz y compañía? Y todo esto tiene mucha relación con ese consumo energético que tenemos en las viviendas. Y en general en el mercado interior. Y en el Parlamento Europeo también en la creación ha creado un comité de trabajo específico que se llama House, dedicado específicamente a políticas de vivienda. Y estos son los que hacen normas que nos llegan luego a nuestros despachos. Pensad, cuando llega la norma, el político autonómico nos dirá lo que quiera, pero esto le viene de Madrid y de Madrid le viene de Europa. Primera conclusión, la vivienda ha pasado a ser una cuestión central en Europa. Segunda conclusión, el edificio residencial ya no puede gestionarse como si fuese un conjunto de averías, recibos por pagar y por cobrar. ¿Por qué? Porque todo esto es importante decir, si la vivienda es un problema y en España el 70% de la vivienda la gestionamos nosotros, ¿qué papel no tenemos nosotros a jugar en toda esta historia? Y ese papel a jugar nos da 2 cosas que son claves. Una, prestigio, si hacemos bien nuestro trabajo. Y 2, dinero. Tenemos que cobrar bien por nuestro trabajo. Y la tercera conclusión, la profesión, bueno, es esta que os decía, es decir, se va a medir más por la capacidad de anticipar. No se puede medir nuestra profesión, bueno, sí, es decir, si no entendemos esto, perdona, no sé qué estoy haciendo ahora. Yo no sé dónde estoy ahora. ¿Estoy yendo hacia adelante o hacia atrás? ¿Qué quiero ir hacia atrás? No, estoy yendo hacia... Acaba la ponencia ya. No sé ir hacia atrás, socorro. ¿Tercera conclusión? Vale, aquí.
nos jugamos la irrelevancia. Es decir, o entendemos que nuestra profesión cambia, que estamos llamados a jugar un papel importante en la profesión, o lo contrario, que es la irrelevancia. Es decir, si nosotros seguimos pensando, y ahora sí continúo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos muchas veces en los despachos? ¿Qué trabajo estamos haciendo? Pensad, por favor, en cuál es vuestro trabajo diario. No es distinto al mío, ¿eh? No es que yo por contaros esto yo sea un crack en mi despacho. Yo hago actas, tramito partes de siniestro, hago estados contables, cobro recibos, pago recibos. Tengo personal que lo hace, pero cobro recibos, pago recibos, concilio bancos. Hacemos esto, ¿verdad? Hacemos esto. Esto, y me sabe mal, no contradigo a Pello en absoluto, pero la tecnología ahora es clave para nosotros. Estoy de acuerdo contigo que viene para que vivamos mejor, ¿eh? Peor, para que vivamos peor. Pero cuidado, hay una parte que hoy la inteligencia artificial ya ha resuelto. Yo el otro día pinché con el coche, llamé a Mafre y me salió un robot. Estaba en la cuneta de la carretera. En el minuto 1 me acordé del padre de Mafre, porque me fastidiaba que me contestase un robot. Pues fue un robot súper eficiente y 15 minutos después tuvo una grúa. Claro, es que la tecnología mal utilizada o la tecnología cuando todavía no ha llegado a un determinado punto no nos sirve. Pero si tú topas, yo no sé si habéis topado alguna vez con un bot más o menos bueno, dices, oye, pues me ha resuelto bastante la vida. La gestión de incidencias puede cambiar mucho con la inteligencia artificial. La redacción de actas, todos hemos tenido pilas de actas así de altas en nuestro despacho y el acta siempre es aquello que queda para lo último y luego se nos acumula. Y ahora Omnia o Casportal nos dan herramientas para que las actas me están durando 3-4 minutos, alucino, porque le he cargado todas mis actas previas, con un micro le cuento lo que he hecho y me da un acta que es mejor que la mía. Aunque ha cogido mi modelo, pero es que es mejor que la mía. Entonces, todo aquello que no aporta valor, porque yo no le puedo decir a un cliente, ¿usted qué hace? Es que yo hago unas actas buenísimas, ¿no se ha dado cuenta? O es que yo cuadro el banco, que es que vamos, es que ni un céntimo descuadra. Me van a decir, ¿tú eres tonto? O sea, ¿esto es tu aporte de valor? Ese no puede ser nuestro aporte de valor. Sin embargo, nuestro aporte de valor sí que puede ser lo que nos viene, y estaba en aquella slide tan pequeña, pero lo que nos viene, libros del edificio digitales, organizar toda la documentación de la comunidad de propietarios de forma digital con trazabilidad, eficiencia energética, es decir, ser predictivos en la conservación de la edificación. Ese parque edificatorio que tenemos anterior a 1980, incluso el que tenemos anterior al Código Técnico a 2006, necesita todo, no solo eficiencia energética, accesibilidad, necesita renovación. ¿Qué motores tenéis? Tenemos ascensores de hace 50 años, motores de presión con tuberías de plomo o de hierro, las seguimos teniendo. ¿Y qué hacemos? Las parcheamos. Todo eso va a necesitar una rehabilitación global. ¿Y cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestro papel en la Next Generation? La verdad, la comunidad de propietarios sola se puede plantear una rehabilitación energética, y ahora olvidad si os gusta o no la rehabilitación energética, aunque cobréis 30.000 euros. Europa va a obligar a la comunidad de propietarios a hacer una rehabilitación energética, tarde o temprano. ¿Vale? ¿La comunidad de propietarios sola, sin un administrador de fincas, puede hacer una rehabilitación energética? No. ¿Seguro? Y si dice, no, oiga, coja un arquitecto. ¿La comunidad de propietarios sola con un arquitecto va a poder hacer una rehabilitación energética? No. Y con un constructor, venga, ya tenemos el constructor, aparejador y arquitecto. ¿Va a poder hacer la rehabilitación energética? No. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos es el factor humano y es el conocimiento, es lo que la inteligencia artificial no va a poder gestionar. ¿Qué sabemos nosotros como administradores de fincas como administradores de fincas en una comunidad? Sabemos mucho más que lo que todos los datos que haya procesado la inteligencia artificial sepa. ¿Cuál es la principal? Tú decías que los administradores de fincas, me ha gustado, ¿no? El ejemplo es un gran océano con una profundidad así. Yo siempre digo que somos aprendices de todo, maestros de nada. Sabemos un poquito de cada cosa. Pero lo importante no es lo que yo sepa del código técnico, o de la instrucción técnica de los ascensores, o de jardinería, o de tantas materias, o de cuestiones legales. Lo importante, ¿qué es? La psicología. ¿Cuál es el problema en una comunidad de propietarios? ¿Qué es lo que lo hace todo complejo? La naturaleza humana de la gestión de esa comunidad, la toma de decisiones.
¿Por qué no se aprueban las Next Generation? Porque el problema, el atasco está en la toma de decisiones, en la Junta. ¿Qué ocurre en las juntas? Y vosotros lo sabéis, lo veis cada día. Veis lo que no es evidente, lo que nosotros no ven. ¿Por qué no se toma un acuerdo? Doña Francisca del Segundo no tiene dinero, pero no va a decir que no tiene dinero. Va a poner 1000 pegas a la obra porque dice que es fea o porque no es eficiente, porque su cuñado le ha dicho que la eficiencia energética es todo está inventado por la izquierda y no le gusta a Podemos. Pero nosotros sabemos que lo que le pasa es que no tiene un duro. Y Paco del Tercero lo que le pasa es que es un aspiracional, es un pijo, y lo que quiere, le da igual la fachada, pero quiere que en el portal lo hagamos muy chulo. Y entonces votará por eso. Y además, este se odia con aquella, y aquel se odia. Y los trolls, que decía, ¿qué les pasa a los trolls? Vienen 2 trolls, y el resto de la comunidad de propietarios se cagan los trolls, pero no los va a frenar a los trolls. ¿Por qué? Porque convive con ellos y no quiere problemas. Joder, a ver cuándo me puedo ir de aquí, están sentados. Y tú tienes 2 trolls y 22 que no son trolls, pero los 22 que no son trolls se están comiendo al administrador, pero sus vecinos no les frenan. Es la naturaleza humana la que está frenando esto. ¿Y quién entiende mejor la naturaleza humana que los administradores de fincas? Digo, la naturaleza humana dentro de esa comunidad de propietarios que los administradores de fincas. ¿Quién, si hay que conseguir algo, puede hacer el encaje de bolillos necesario para satisfacer a doña Francisca? Necesitamos una financiación para que doña Francisca pague 40 euros y no le salga mucho más y vote. Y además, en la rehabilitación tenemos que poner un letting directo y un buen espejo para que el pijo del tercero esté contento y vote a favor. Y esa psicología humana es la que conocemos nosotros, pero es que además conocemos el edificio mejor que ellos, y mejor que el aparejador y que el constructor, porque te dicen, es que no sé qué, no, pero es que el edificio tiene depósitos arriba, y cuidado, que se limpiaron hace 2 años. Y todo esto no está en la inteligencia artificial, está en lo que nosotros sabemos, lo sabemos mejor que los vecinos. Los vecinos te dicen, no tengo agua, y tú dices, coño, será aquella avería que hubo, que no sé qué, y tú piensas, ya le dices al fontanero, vete a ver que ya aquella llave de paso nos dio problema. Esa capacidad de hacer de las personas que habitan y del edificio todo un uno, leerlo y con esa lectura ayudarle a avanzar, somos nosotros que tenemos capacidad de ejecutarla. No hay ningún otro profesional que tenga capacidad de ejecutarla. Por tanto, volvemos. Si somos nosotros y nuestros despachos están saturados, totalmente de acuerdo con Pello, absolutamente de acuerdo con Pello, en Baleares lo tenemos claro, y nos decimos a los compañeros, diles que no a las comunidades, sube los honorarios. Si es que no se pueden ir a ningún otro lado, a ningún otro administrador. Y eso está pasando. Yo no sé si os está pasando a todos aquí, pero la mayoría de zonas en España, yo no sé, alguna en particular, los administradores están saturados, no pueden coger más clientes. ¿Sabéis? Y perdonad este inciso, Baleares, como región, el monocultivo industrial es el turismo. ¿Y qué ha pasado con el turismo? Pues que hicimos hoteles en los años 60 y se llenó. Y entonces los hoteles, que eran cutrísimos, los fuimos mejorando un poquito y fuimos mejorando el ticket. Y cobrábamos 25 euros por la noche. Y luego se cobró, oye, y cada año, récord, venga, pues el año que viene 50. Y muy bien. Y que récord, otra vez, lleno absoluto, muy bien. Overbooking, fantástico. 100 euros por noche, 200 euros por noche, 300 euros por noche. ¿Qué ha pasado en Baleares? Que los hoteles son todos de 4 y 5 estrellas. Incluso el plan autonómico pues, ayudaba a los hoteles que subían a 4 y 5 estrellas. Y la Mallorca de los años 70, que era una Mallorca del turismo a veces un poquito cutre, ha acabado en siendo de lujo. El modelo lo podemos discutir. Pero ¿qué pasa si te piden mucho tu producto? Sube el precio. ¿Qué miedo tienes? No se van a ir. Os lo digo por experiencia, pero bueno, no hablamos de experiencia. No se van a ir, sube el precio. Si hay mucha demanda de tu producto, sube el precio. Luego, curiosamente, ocurre otra cosa, que es que estamos desprestigiados. Pues resulta que cuando cobras mucho, te miran de otra manera. Y tú dices, perdón, mamón, si soy el que te cobraba 6 euros hace 2 días, y ahora porque te he cobrado 35.000 euros de la Next Generation, me valoras. Es curioso. O sea que si cobro más y hago bien mi trabajo, tú me valoras. Y antes, porque cobraba poco y hacía bien mi trabajo, no me valoras. Por tanto, os animo, el tema de los honorarios nadie nos va a sacar de este pozo. Es nuestro complejo, como el complejo europeo. Subid los honorarios, cobrad lo que es justo. Cuadrad ese Excel de Pello subiendo los honorarios. Perdonad porque me he lanzado en un rollo que se iba un poco de... Bien, la rehabilitación. No voy a incidir en esto porque es la rehabilitación como gran oportunidad profesional. Vamos a rehabilitar viviendas durante los próximos 30 años, seguro, y por tanto, utilicémosla como un reto. Sé que os da pereza, pero utilicémosla como un reto. Esto, gestión de la información, gestión de lo que conocemos, es más de lo que ya os he adelantado. O sea, que ese rollo al final era intentar acabar
con la transparencia. Tendremos un papel que jugar en la mejora de la conservación, en la reducción de la conflictividad, en la facilidad de la rehabilitación. No voy a repetir nada de lo que estoy diciendo, dejadme llegar un poco... ¿Tenemos amenazas? Sí. Tampoco nos engañemos, tenemos algunas amenazas y tenemos que lidiar con ellas, son estas. Algunas de ellas son estas. La comoditización. Pello decía, joder, es que estamos muy mal porque... Escuchad, yo nunca he visto cerrar un despacho de administración de fincas porque no sea viable económicamente. Y esto, en parte, es nuestro problema. Es decir, todo el mundo que se dedica a esta profesión trabaja 200 horas, pero al final de mes le queda algo. Nunca un despacho de administración, ni en 2008, ni en el COVID, nunca ha cerrado por falta de viabilidad económica. Habrá cerrado por 1000 otras circunstancias. Pero al final de mes gano algo. Y si lo hago muy mal, gano un sueldo. Y es como en mi autoempleo. Esto es una amenaza, esto es un peligro, porque podemos caer en ser cómodos. Yo sigo haciendo recibos, sigo haciendo actas, que cuente rollos, yo no volveré al simposio para que me cuente rollos y me intente animar a hacer una labor más profunda. Ese es uno de los riesgos. Riesgos, la banalización del servicio por parte de nuestros clientes. Si nosotros no aportamos valor, con el tiempo, ¿qué van a decir nuestros clientes? Pues si hacíamos un estado contable hace 30 años, decían, vale, pues yo no lo puedo hacer, no lo sé hacer. Pero hoy en día nadie valora un estado contable, nadie valora un acta, nadie valora que hayas llamado al ascensorista. Se banaliza el servicio. Si no aportamos más, se banalizará. La saturación regulatoria. Todas esas normas que nos contaba Pello que tenemos que gestionar. La resistencia al cambio. Esa resistencia nuestra a aportar más valor, digitalizar nuestros despachos y cobrar más dinero por nuestro trabajo. La falta de especialización. Sigo siendo un maestro de nada, un aprendiz de todo y un maestro de nada. Y la tensión reputacional. Y esto es un eufemismo para hablar de algo que nos estigmatiza ante la sociedad y que lo sabéis, que es hacer el egipcio. El que hace el egipcio se carga la profesión. ¿Y qué es lo que defendemos? Sabéis lo que es hacer el egipcio, ¿no? Si alguien no lo sepa, que levante la mano. ¿Qué es lo que pretendemos y qué se pretende desde el Consejo y en qué se está trabajando? En que sea rentable nuestra profesión sin necesidad de hacer el egipcio. Claro, somos prescriptores de muchos servicios y muchos proveedores nos buscan, pero si eso se aúna a través de una serie de plataformas que permitan una retribución por contratación absolutamente legal, con luz y taquígrafos, y que por tanto nuestros despachos entren dinero y a los colegios entren dinero para que sigamos evolucionando sin engañar al cliente, sin que el cliente no lo sepa, eso podrá ser una fórmula. Pero si nosotros seguimos engañando al cliente, eso estigmatiza la profesión y la echa hacia atrás. Nos guste o no nos guste, es que el dinero me gusta, pues cóbralo en factura, coño, perdón, pero cóbralo dentro de una factura y date valor como profesional. Retos, ya los he hablado y vuelvo y cierro con Jean Monnet. Jean Monnet, que era ese comerciante de coñac, hizo, y perdonadme porque me olvido siempre del nombre, y me he hecho una foto antes para no olvidarme, porque no lo he puesto en la presentación. Este señor acabó siendo funcionario, alto funcionario, y él vio, en Francia, y él vio que existía esa red que os comentaba, comercial más allá de los estados. Él vio que el carbón, que el acero, hacía una red económica entre estados que existía, aunque los propios estados daban la espalda a esa red. Lo hacían las propias empresas, los comerciantes de carbón, los comerciantes de acero o de coñac o de cualquier otro producto. Vio que existía la red, que había infraestructura, que era posible organizarla porque él la organizaba. Él fue el padre de lo que se llamó Plan Schuman. El Plan Schuman fue la semilla de inicio de la Unión Europea. Fijaros que hoy tenemos clarísimo que la Unión Europea es un todo, sobre todo comercialmente, la idiosincrasia de cada país en cuanto a nuestra cultura y a nuestra manera de hacer las cosas se conserva, pero comercialmente es un todo. Este señor lo que vio es que había un momento de cambio, que a pesar de las 2 guerras mundiales hizo una lectura global y dijo, escucha, lo que no veis vosotros, lo que para los estados es más fácil ver que hacer liquidaciones y emitir recibos y tira para adelante, lo que no estáis viendo vosotros es que aquí hay una red, es que hay más posibilidades. Tuvo esa visión y fue capaz de trasladarla. Hoy tenemos una Unión Europea gracias a este señor.
somos capaces de tener una profesión más fuerte, mejor remunerada, mejor valorada, si somos capaces de entender que nuestro papel tiene que cambiar. Y por último, el relevo generacional vendrá, que nos preocupa mucho a los colegios sobre todo, vendrá y mi hijo, ¿por qué no quiere ser administrador de fincas? Porque piensa que está mal remunerado, que tienen falta de respeto por la profesión de su padre. Por tanto, si ganamos en prestigio y ganamos en dinero, no os preocupéis, entrarán hordas. Muchísimas gracias.